Bueno, yo empecé muy temprano, ¿no? De familia gastronómica. Mi abuelo con mi padre vinieron de Italia y terminaron en la Cumbre Córdoba. Y ahí abrieron su primer restaurante que se llamaba La Esperanza. Era un restaurante de comida de cuchara, de comida muy simple. Yo me crié con eso. Todos los días un plato nuevo, me cocinaba mi abuela muy bien, comía en el restaurante. Una cocina muy rica, muy sabrosa. Siempre rodeado de fuegos, fogones y comiendo rico. Si vos no comes bien en tu casa, es medio difícil que seas un buen cocinero. Cuando terminé la secundaria a los 17, me vine a Buenos Aires, empecé estudiando en una escuela de cocina que se llamaba Ibars y me fui a España en 17, 18 años y no volví hasta casi los 20. Aprendí muchísimo porque tuve la suerte de trabajar con grandes cocineros, dueños de restaurantes. Y ahí me vine a Buenos Aires a trabajar al Oviedo, al restaurante Oviedo, donde trabajé 20 años. Tuve mucha suerte, ¿no? Porque estaban buscando una persona nueva que ayude al cambio del restaurante, ¿no? Entonces aparecí yo y automáticamente quedé de jefe de cocina con prácticamente 20 años. Y bueno, y fuimos armando uno de los mejores restaurantes de Buenos Aires. En 2014 me independicé y me abrí mi propio restaurante. Lo que me llevó a abrir a Rux es las ganas de ser mi propio jefe, de manejar un equipo, de cambiar mi estilo, porque al haber trabajado tantos años en un lugar era otro estilo de comida, ¿no? Entonces tenía que crear mi propio estilo nuevamente, porque en realidad no quería que me asocien al otro lugar, entonces tuve que hacer algo totalmente distinto. En Rux nos basamos en la estacionalidad, productos de estación, la frescura, el mejor producto que encuentres en el mercado, sin enmascararlo, sin taparlo. Es mi estilo, ¿no? Cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero mi cocina es muy visual, muy colorida, tiene texturas, sensaciones, tiene temperaturas. Es muy mediterránea porque trabajé toda la vida en cocina española, pero con cosas argentinas. Yo en el año 2000 hice una de las tantas pasantías que hice en Europa. Ellos habían empezado a utilizar el yúlabo ahí y para mí era nuevo, ¿no? Porque no lo conocía. Entonces vi que lo estaban usando, empezaron a hacer prácticas y cosas y hacían este huevo que puede estar todo un día con el mismo estadio. Igual el huevo, o lo cascás y está la yema líquida y está perfecto. Que a nosotros nos solucionó la vida porque tenés que hacer un evento para 100 personas y incluís huevo, que antes era una cosa de locos, ¿no? Entonces así salen 100 huevos iguales. Al venir a Argentina empecé a preguntar, mirá, yo en Europa vi un equipo así, no sé dónde conseguirlo, bueno, y entonces un amigo que es farmacéutico, él lo compró para él, como si fuese para él, para el uso de su laboratorio y todo. Nos los dio a nosotros, nos hizo un pase, nos los dio a nosotros, que en ese momento no era para gastronomía, sino para laboratorio, pero yo que fui el primero acá en Argentina que empezamos a usarlo, me nos preguntaban, ¿para qué? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para cocinar? No, bueno. Para crear una buena cocina, un buen nivel,
Tienen que estar acompañados de tecnología. Cocinar con atmósfera modificada, que es en una bolsa de vacío, el agua recircula muy bien. O sea, yo lo tengo hace 9 años y seguimos teniendo los mismos. Porque este aparato nosotros, parece chiste, pero no paran en toda la semana. A veces están 15, 20 días funcionando. Porque son cocciones muy largas, de 78, 48 horas. Y bueno, no paran y no se daña el equipo, sigue funcionando. Este plato tiene el tomillo, que nosotros lo juntamos en la cumbre, que es un tomillo silvestre. Después tenemos el puré coliflor, el huevo de campo de gallinas libres en cocción lenta. Tenemos las setas, después tenemos un papel de remolacha que ahí también tiene las texturas. Tenés un jugo de pimientos, yo le llamo lágrima de pimientos rojos, que es la que le ponemos al final con el huevo. Entonces también en un restaurante yo busco que se vea el trabajo de la cocina, pero también el del salón.